Hola, mis queridos hermanos, gracias por estar una vez más en el canal de Testimonio, tu canal. Mis hermanos y hermanas que me están escuchando, si tú tienes un testimonio y todavía no lo cuentas, déjame decirte que el Señor te está esperando con los brazos abiertos para que tú hables y digas que Él vive. Habla, porque si no, la palabra de Dios dice que si nosotros no hablamos, entonces las piedras hablarán. Tienes que ser valiente y tienes que hablar. Aquí arriba vas a ver el número de teléfono para que lo apuntes, mándame un mensaje o llámame, grabamos tu testimonio y miles de personas se van a bendecir. Recuerda, dale like al video y suscríbete. Tienes que ser valiente como nuestra hermana que se conecta el día de hoy desde aquí de California. Les voy a presentar a mi hermanita Elizabeth. ¿Cómo está, hermana Elizabeth? Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Elizabeth y gracias a Dios bendecida por tener el don de la vida el día de hoy, un día más que es para glorificar y honrar a nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno, mi hermanita, bienvenida a esta su casa, el canal de Testimonio. Antes de comenzar, quisiera preguntarle cuál es su nombre completo, de dónde es originaria y cuántos hermanos tiene. Pues mi nombre es Elizabeth Rojas, soy originaria del estado de Puebla y pues pues mi mamá y mi papá todavía viven para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Tengo dos hermanos y otra hermana. Yo soy la mayor de los cuatro. Ahora sí, quisiera que nos contara un poquito de usted, un poquito de su pasado, tal vez un poquito de su niñez o adolescencia. Díganos quién era Elizabeth antes de conocer al Señor y cómo es que usted llega a los pies de Cristo. Adelante, escuchamos su testimonio. Creo que muchos de nosotros, muchas como nosotros de mujeres, yo vengo de papás inmigrantes. Yo tuve una niñez, se puede decir, no buena ni mala, pero en muchas carencias, es decir, en esas heridas de la infancia. Eh, Mis papás inmigraron aquí por los 86, 87, por ahí, perdón. Y a mí me dejaron con mi abuelita para buscar un mejor futuro para nosotros, en este caso yo, su hija. Y pues es donde me sacó el Señor de muchas cosas el Señor me ha y me sigue levantando para honra y gloria de Él. Crecí con esas heridas de la infancia, del abandono, el rechazo, humillación, traición. Entonces, cuando uno viene creciendo esas heridas en la niñez, crece con muchos vacíos, muchos vacíos que uno no entiende. Conforme uno va creciendo en la adolescencia, esos vacíos van creciendo y nos vamos comportando basados a las necesidades de esas heridas. Y pues obviamente Elizabeth, crecí con el amor de familia, crecí con el amor de unos tíos también que me dieron su amor de padre y de madre. Y estoy muy agradecida por ellos porque me dieron ese amor, me dieron ese cariño que necesitaba Elizabeth cuando era una niña de 2, 3 años, mientras papá y mamá estaban en este país buscando un mejor futuro para mí. Pero con ello vinieron muchas otras cosas. Uno de niño empieza a crecer con esas carencias, con esos vacíos, con esa falta y ese afecto de mamá y de papá. Ahora en la adulta me puedo dar cuenta de cuántas cosas uno empieza a guardar en el corazón, en el alma, y son como esos bichos que se esconden, que no se miran, pero que se van alimentando de muchas cosas que vamos viviendo y que vamos experimentando. Yo cuando era niña, pues obviamente pasé por muchas humillaciones, pasé por esas indiferencias en la familia. Igual, pues uno dice, ay, no importa, ya pasó, pero no pasa, se quedan ahí aguardadas. Cuando yo por fin me reúno con mamá y papá, pues ya teníamos un hermanito y pues obviamente una niña necesitada del amor y cariño de papá. Quería estar con ellos, pero pues desafortunadamente era más como ya cuida a tu hermanito. Y sin darme cuenta, esa niña iba agarrando mucho resentimiento, iba guardando mucho coraje, porque a veces no nos damos cuenta esa responsabilidad que le ponemos a los hijos, tal vez en este caso yo como mayor, de cuida a los hermanitos, mira a tu hermanita, mira, entonces todo esto se va guardando porque a veces uno necesita ese amor de mamá, ese amor de papá. No que nos miren como, en este caso, la niñera, la sirvienta, porque solemos hacer eso, suele pasar eso. Yo sí lo sentía en cierto punto y yo necesitaba a mamá, yo necesitaba a papá.
Entonces Elizabeth fue agarrando mucho resentimiento desde la niñez. Estamos hablando de una niñez que a lo mejor cosas insignificantes, pero que para Elizabeth fueron perjudicando desde su niñez hasta su adolescencia, hasta la adulta. Entonces, creciendo con esos vacíos y esos resentimientos desde muy pequeña, eh, llega un tiempo en mi vida como adolescente de que siempre quise ser la hija perfecta, siempre quise ser la hermana perfecta, pero en realidad no lo era. Quería ser la hija perfecta, pero en realidad no lo era. Quería siempre la apariencia. Mi Dios fue el Dios de la apariencia, el que tenías que hacer todo bien, que todo tenía que ser perfecto, pero era simplemente por querer ser aceptada en el círculo de la familia o en lo social. Y todo basado por unas heridas que venimos arrastrando, unas cadenas que venimos arrastrando y se van siendo como eslaboncitos cada vez que vamos experimentando ese tipo de molestia, ese tipo de dolor. Más que nada es el dolor. Es un dolor que se va penetrando en nuestro cuerpo, en todo nuestro ser, en nuestro corazón. Eh, Vengo creciendo yo con todas estas heridas. Gracias a Dios no tuve yo en mi experiencia una adicción, pero no solamente adicciones a alcohol y droga. Las adicciones se hacen en diferentes maneras, dependiendo al vacío que uno está trayendo, de esas heridas que no sana uno así tan fácilmente, porque se van tapando con muchas máscaras. Todas las heridas tienen diferentes máscaras que se van manifestando y Elizabeth empieza a vivir una como doble vida, como no saber quién es, perderse en ella misma de no saber realmente quién es Elizabeth, porque todo el tiempo pasó queriendo ser aceptada. O sea, voy a complacer para poder ser aceptada. Voy a hacer más allá de mí para ser aceptada. Siempre dando más de lo que no para ser aceptada, para sentirme que tenía un valor, porque yo no sabía de qué valor tenía Elizabeth. Yo no sabía de, de cuánto amor podía dar Elizabeth, porque solamente era superficial. Era por encima, el Dios de la apariencia, y que todo está bien, no pasa nada y crecer con muchas heridas en mi infancia, pues aparte de mucha indigencia de los adultos, pasar por un abuso, o sea, ser abusada y a veces como padres no nos damos cuenta del peligro que podemos pasar incluso en la misma familia, ¿verdad? En el mismo hogar que, Oh, que confiamos. hermanita Elizabeth, cuéntenos un poquito lo que esté a su alcance. Esa parte de su vida que quedó, que probablemente le selló su corazón, esa parte donde pasó ese momento difícil. Eh, ese abuso obviamente queda como que nuestro subconsciente lo sella, ¿verdad? Como que no se acuerda o no pasó, pero siempre hay sensaciones, olores que uno dice, ¿por qué me molesta esto? ¿Por qué no me gusta esto? ¿Por qué pasa esto? Cuando llega ese momento de yo acordarme de este abuso, pues uno dice, si lo digo no me van a creer porque ya pasaron muchos años. Pero esto pasa cuando yo tengo la edad de unos 6 años, 7 años por ahí. En la manera en cómo se produjo ese abuso eh, fue prácticamente como dicen, "Ah, es un juego". O sea, ¿cuántos engaños hay de decir, oh, vamos a jugar? Es muy triste porque cuando viene uno a recordar todas estas cosas y dice, ¿por qué esta persona me hizo esto y yo ni siquiera, yo conviviendo con esa persona llamándome hija? Y entonces es ahí cuando a mí Elizabeth se llena de rabia, de odio, de resentimiento, de pudor, de asco, pero a la misma vez cállate, trágatelo y guárdalo, que nadie debe de saber de lo que estás pasando. Pero yo ya me empezaba a sentir como desvalorizada. Ya no, ya decía yo, es que esto, ¿por qué pasó? Y créeme que cuando una vez que despiertan ese instinto sexual, dices tú, o una de dos, o empiezas a sentir tanto asco por ello, o hay como decía, otro tipo de adicciones que te conllevan a hacer otras cosas.
Cuando yo vengo a recordar esto de este abuso, me lleno de mucho resentimiento, de mucho coraje. Primero con la persona, porque yo empecé a recordar escenas, momentos. Aparte de que yo decía, ¿por qué no me gusta este olor? O porque esta cosa me trae así como recuerdos, pero no sabía qué tipo de recuerdos. Y te digo que cuando venía ese tipo de cosas, a mí no me provocaba pensar, sino que me provocaba coraje. So, Elizabeth reaccionaba con mucho coraje cuando recordaba ciertas cosas y que no podía recordar qué era mucho coraje, ira, era mucha ira. Esta persona siendo familiar de la casa, dices, digo, ¿para qué lo digo? ¿Para qué voy a decir algo si no me van a creer? Era una niña, me van a decir que lo estoy inventando, que no era cierto, pero eso lleva a abrir muchas otras puertas, muchos otros recuerdos que uno va guardando cuando uno va creciendo, cuando nosotros como padres confiamos en nuestros familiares, así puede ser un hermano, un tío, el abuelito, el primo, ¿verdad? Todas esas cosas que hay ahí para que podamos nosotros realmente saber con quién estamos dejando a nuestros hijos y nosotros creemos que ellos están bien. En mi caso, recordar esto de mi infancia, recordar ese abuso, me llevó a tener mucho resentimiento y mucho coraje. Pero el resentimiento y el coraje que yo pensaba que era con esa persona, resulta ser que el coraje y el resentimiento eran con mamá y papá. Porque decía, ¿dónde estaban que no me protegieron? ¿Dónde estaban que no cuidaron de mí? ¿Cómo me puedes decir tú a mí que me quieres, que me amas, cuando no estabas, cuando esto estaba pasando conmigo? Cuando esto que estaba pasando no pasó una vez, sino varias veces. Y es muy difícil entender eso porque eso estaba guardado. Son esos bichos que te digo que se guardan, que no miras, pero mientras tú piensas que tienes el coraje con esa persona, en realidad estás teniendo coraje con otra persona. Y en este caso, mi coraje y mi resentimiento venía creciendo con ellos, pero yo decía, yo amo a mamá y papá, yo los quiero, ellos me dan todo, estoy agradecida con ellos, pero muy en el fondo eso se iba alimentando. Entonces Elizabeth viene creciendo con estas cosas, con esos pensamientos, llega a la adolescencia, viene la herida de la traición y a través de la herida de la traición, pues uno dice, ¿sabes qué? Yo no voy a permitir que esta persona me engañe y que esa persona me deje. Pues yo tengo dos hijos. Yo me casé por la iglesia. Estoy en estos momentos en proceso de anulación, pero yo me caso con esta persona que es el padre de mis hijos, por un vacío, por una, tú no me vas a dejar como me dejó mi primer novio, y me aferro a esa relación, sabiendo que ya había muchos problemas, pero yo me aferré a esa relación, me caso por la iglesia, estando casada por la iglesia, teniendo todos los sacramentos, era un matrimonio. Yo ahora lo mío que era un matrimonio de mentira. No fue, ahora que hago conciencia de lo importante que es el matrimonio, de recibir esa bendición de nuestro Padre, de estar por amor, porque sabes que no es una emoción. No, el matrimonio no es una emoción, no es algo como que hay una fiesta, no. El matrimonio es una responsabilidad, una decisión, una dedicación, uno saber realmente que tus votos de estar contigo en lo bueno y en lo malo, de estar en todo momento. Pero yo en ese momento, como compartía, Elizabeth quería complacer a todo el mundo. Yo, en realidad, pues esto casi muchos no lo saben, pero yo el último día de mi boda, yo ya no quería casarme. Algo de mí decía, no te cases, no, o sea, que no me quería casar. Pero como ya estaba la fiesta, ya estaba todo, pues dije, vámonos, ya está todo. Ya está en la fiesta, ya la ceremonia. De hecho, yo llegué tarde a la boda. Yo creo que 5 minutos y el padre cancelaba todo. Pero Elizabeth se casa por la emoción, porque ya estaba todo, sin tomar conciencia de lo que realmente significa un matrimonio. De comunicarles de verdad ahora a la juventud, que no es un juego, que no es solamente una fiesta, una ceremonia, convivir con la familia, que el matrimonio y tener la bendición de Dios es algo tan hermoso,
tan bonito de decir, aquí empiezo a construir bajo esa roca firme que es nuestro Señor Jesucristo, ponerlo a Él en medio de todo. Yo no fui así. Mi matrimonio no fue de esa manera. Mi matrimonio fue basado a una herida, a una emoción y hasta la fiesta. De hecho, el papá de mis hijos nunca me dijo, me quiero casar contigo. Simplemente fue, pues ya se hizo, ya se dijo y vámonos, seguimos con eso. Estando en el matrimonio, teniendo los sacramentos, pues había muchos problemas, mucha violencia doméstica, verbal, incluso física y después de tanto llega a ser de ambas partes, ya no solamente de él, sino también mía. Estando en este matrimonio, yo estoy en otro ministerio, en la iglesia, empezamos a servir, pero era un servicio mediocre, un servicio a medias, porque yo no entendía realmente el valor de la familia, el valor del servicio, como ahora lo entiendo, como ahora Dios me hace mirarlo. Entonces, estando ya en ese matrimonio, estando sirviendo en ese ministerio, me doy cuenta que mi fe no estaba 100% ahí, que en realidad estaba viviendo por nomás, por la apariencia y porque quería complacer, a tener una imagen buena, ¿verdad? Complacer a los demás, la imagen de la mujer buena, de la hija trabajadora, de la mamá, buena, entre comillas, pero no era así. De verdad que ahora me doy cuenta del error que yo estaba, puedo decir que la palabra de nuestro Señor Jesucristo se efectúa en mí cuando dice, o eres fría o eres caliente, porque si estás en medio, te vomito, te aborrezco. Y creo firmemente que eso fue lo que el Señor hizo conmigo. Me vomitó, porque mi vida y mi matrimonio era una mentira. Todo de Elizabeth como se venía haciendo, de la apariencia del Dios de que todo está bien, de no pasa nada, sí tenemos problemas, pero en realidad habían problemas y situaciones en nuestro matrimonio donde de verdad un día, no sé, él me estaba asfixiando y decía, ¿en qué momento llegó todo esto, verdad? Decía, ¿en qué momento llegamos hasta esto? Donde él pasa, me asfixia y yo decía, Señor, déjame salirme de aquí, ¿verdad? Déjame, a ver cómo me recupero, pero en ese momento no sé de dónde vienen unas fuerzas que yo logro morder a papá de mis niños y pum, ¿verdad? Como que nos soltamos, pero inmediatamente yo me voy como una leona, o sea, yo me voy atrás de él con enojo, con coraje, no sé, era mucho resentimiento lo que yo traía, no te puedo explicar en esos momentos tanta ira que había dentro de mí, que yo me fui con él como una leona, una gata ahí arañándolo y queriendo sacar todo ese miedo, porque ahora entiendo que era miedo de haber perdido mi vida. Pero en ese transcurso seguimos, ¿verdad? Es esa apariencia, eso de seguir con el matrimonio. En mi matrimonio hubo una infidelidad, ¿verdad? De parte mía. ¿Por qué? Porque mi mente no estaba, mi corazón y mi mente no estaban planteadas. O sea, era mucho lo que ya estaba pasando, donde yo decía, es que él me hizo daño y es que él me hizo eso. Pero cuando uno entra realmente a ese cuarto solo, con esa intimidad de nuestro Señor Jesucristo y me da a ver a mí que Él no fue el culpable, sino yo misma, es cuando uno se empieza a ser responsable de lo que uno hace. Porque todos podemos seguir viviendo en un mundo de víctima. Me puedo estar victimizando todo el tiempo de que me hizo, me dijo, pero no, uno también tiene que aceptar lo que el Señor nos da para sernos responsable de decir, no, es que yo hice esto, también fue mi culpa, no fue él tanto su responsabilidad, sino que también yo tuve responsabilidad y tuve parte de todo lo que eso estaba pasando. Él me hubiera podido matar como yo también lo pude haber matado a él, pero los planes de Dios eran otros. Estando y sirviendo en un ministerio, le estábamos dando una mediocridad. ¿Cuántas veces no íbamos a servir y ya nos dejábamos dicho de lo que no tienes idea? Pero en la iglesia aparentaba tener un matrimonio estable.
¿Cuántas veces no salía tanto de mi boca? Viceversa, ¿verdad? Ya no era uno, ni éramos los dos, donde salía tanto de nosotros y teníamos que ir a alabar a Dios. Y por eso te digo, la palabra de Dios se hace efecto en mí, en donde si eres fría o eres caliente, porque si no te voy a vomitar. Y me vomitó, me sacó, me dijo, ¿sabes qué? Me da a ver que eso no es lo que Él quiere, que eso es, Él no quería mediocridad. En un servicio Dios no quiere mediocridad, quiere totalidad, quiere amor. Ahora lo puedo mirar, que es ese amor que uno tiene por ese gran amor y gran misericordia que uno conoce de nuestro Señor Jesucristo, que todo lo que hacemos es por amor, es porque como conocemos esa misericordia de Él, de dónde Él nos saca. Yo no te voy a decir, sabes que el Señor me levantó de una adicción. No, Él me sacó del lodo. Él me sacó de ese fango de basura que se vinieron creando desde mi niñez, de esas apariencias, de ese Dios que decimos, ese Dios castigador, pero que no hagas esto porque te va a castigar. Pero ese no es Dios. Para mí ahora el Dios que yo concibo con mucho misericordia y en su bondad infinita de donde Él me rescata, digo, wow, Señor, cuánto tiempo perdí por darte un servicio mediocre, por darte algo que no estaba, que a Él no le gusta, que Él aborrece esa apariencia. Él quiere un corazón honesto, Él quiere un corazón contrito, Él quiere un corazón de verdad. Y yo me costó, tuve que pasar por todo esto para yo entenderlo. Todo eso me va causando a mí resentimiento, me va causando coraje, me va causando odio. Yo me sentía indigna de siquiera pisar la casa de Dios. Me alejé. Él nunca se alejó de mí. Yo me alejé de él. Me alejé de él y me daba mucha vergüenza. El enemigo nos habla de muchas maneras y pues por la vergüenza. Y me alejo y yo no quería regresar. Entonces yo me enfermo, me empiezo a sentir mal y en el 2023, perdón, en el 2022 me diagnostican con cáncer. Pasa un proceso, ¿verdad? Lleva una revisión, una cita médica. Después me dicen, ¿sabes qué? Tienes que venir porque algo salió mal en tus estudios. Y pues uno a veces no toma conciencia de la gravedad. Ok. Y yo voy, yo todavía estaba viviendo con el papá de mis hijos. Digo, ok, está bien. Y voy a esa cita y me dicen, ¿sabes qué? Tenemos que volverte a hacer unos exámenes porque tus estudios salieron mal. Sabes que es algo muy sencillo, solamente es de hacerte, si todo sale mal o si sale positivo, vamos a hacerte la incisión de cono. Y yo decía, ¿pero de qué me están hablando? Me dice, mira, en tus estudios de Papá Nicolau saliste con cáncer cervical. Y yo decía, cáncer. Ok, me dice, pero sabes que no te preocupes, solamente vamos a hacer una incisión que se llama la incisión del cono. Vamos a remover esa parte afectada, esa entrada por salida. Te vamos a dar medicamento y vamos a hacer un seguimiento. Pues a mí se me hizo todo muy fácil. Oh, está sencillo, está fácil. Pero en ese momento cuando me dice, estamos hablando de que pues es cáncer, o sea, tienes que saber que esto puede ser progresivo, o sea, se puede irse aumentando. Y cuando viene otra vez a mi mente la palabra cáncer, recuerdo que yo solamente miraba fijamente la boca del doctor y no pensaba en otra cosa, más que simplemente recordaba unas palabras que el papá de mis hijos me había dicho. Híjoles, de verdad que me di cuenta que todavía tenía mucho resentimiento con él por mucho que habíamos pasado. Y yo decía, sí, tú me quieres ver en una cama de hospital revolcándome como sola, me dice, sola, no, yo no te voy a dar no te voy a dar ese gusto. Yo me voy a levantar, yo me voy a poner bien. Pero ese me voy a poner bien era más que nada el coraje, era orgullo, era soberbia. Una soberbia que a veces la tiene uno arraigada, pero dice, no, es que yo no soy así. No, es que yo no lo odio, no es que yo estoy en la iglesia, no es que siempre tratando de maquillarlo, pero la soberbia es yo creo que la madre número uno de todo esto. Pero déjame, en ese momento de llenarme de odio y resentimiento, pues pasan muchas cosas, de verdad.
Y yo me enfoco más en el trabajo, en llegar más tarde a mi casa. Eh, te digo, tengo dos hijos. Tengo un varón de 14 años y una niña de 11. Y en ese entonces, pues estaban chiquitos, pero ¿sabes qué? Mamá se empezó a ser ausente por no querer llegar a su casa. Mamá empezó a abandonar a esos niños porque no quería llegar a casa. No quería llegar a ese infierno donde yo me sentía, donde no sentía escapatoria, donde sentía asfixiarme, y empecé a abandonar a mis hijos. Por eso vemos tantos padres 24/7, pero ausentes. Ausentes por el trabajo, ausentes por estar en el teléfono, ausentes por simplemente estar en otras actividades, menos en a pendiente de nuestros hijos. Y yo hice eso, yo estaba caminando de esa manera, estaba en todas partes, menos donde tenía que estar con mis hijos. Entonces empieza ese tratamiento y yo empiezo a llenarme de mucho resentimiento. Vienen unas fiestas en mi casa, unas bodas, y yo decía, ¿cómo le digo a mamá y a papá? ¿Cómo le puedo decir yo que estoy pasando por esta situación cuando yo miro que todos están felices y están a gusto y están planeando todo esta boda, si están planeando el aniversario? ¿Cómo les digo? Y otra, Elizabeth empieza a pensar, yo no quiero la lástima. Yo no quiero su lástima. Yo no quiero que sepan que estoy pasando por esto. Yo quiero que siempre me miren así fuerte, que yo las puedo de todas, todas. Pero no, era una mentira. Me estaba alimentando ese rencor, ese resentimiento. Pasan 3 meses después de esa cirugía y a los 3 meses regreso a revisión y me dicen, ¿sabes qué? Lo siento, tu cáncer ya lo tienes en la matriz. Y estamos hablando de etapa 3. En ese momento mi mente se me va. Yo no recuerdo nada más de lo que me dijeron, solamente estás en etapa 3 y tenemos que empezar con un tratamiento más profundo, que son las quimioterapias, las radiaciones, y después removerte, hacerte una cirugía para removerte todo. Yo en ese momento yo no escuchaba nada. Yo en ese momento solamente miraba que hablaban, no entendía ni inglés ni español, yo no sé, pero en ese momento no entendía nada. Solamente era una nube envolviéndome, una nube negra, así de muchas cosas. En ese momento se vinieron muchas cosas en mente y decía, no, es que no puede ser, no puedo estar pasando por esto, no puedo estar pasando por esto, no quiero pasar por esto. Esto parece una mentira lo que yo estoy pasando. Pero en ese momento empiezo a llorar, me tomo un tiempo sola y no la pensé 2 veces. Yo no sé si en ese momento que hice, tuve como un blackout. Yo tomo el teléfono y empiezo a hacer un mensaje de grupo de mensaje y le platico a mi familia, estoy pasando por esto, yo necesito que oren por mí, necesito de sus oraciones, porque de verdad me sentía dentro de esa nube negra, no miraba salida, no miraba para dónde darle, me miraba en ese momento solamente en esa oscuridad. Yo llego a mi casa. Cuando yo llego ahí, mi familia está reunida, tíos, primos, mi mamá, mi papá, mis hermanos. Y es la mejor experiencia que yo puedo tener en mi vida, porque me doy cuenta cómo el resentimiento estaba carcomiendo mi alma, cómo ser egoísta, cómo querer callarme algo, y que Dios estaba permitiendo, porque yo antes le decía a Dios, ¿por qué me mandaste esta enfermedad? ¿Por qué me diste esta enfermedad? Pero Él nunca me la dio. Él permitió que pasara esta enfermedad para hacer conciencia de lo que estaba mal en mi vida y que Elizabeth no quería cambiar. Él quería que todo esto que yo estaba pasando pudiera sacar algo bueno para dar testimonio, como lo estoy dando ahora, de lo bueno y misericordioso que Él es. Cuando yo llego a mi casa, está mi familia reunida. Mi familia es muy unida en la oración. Siempre que hay un problema, mi abuelita tiene 98 años y es una bendición tenerla, porque ella fue la que me indujo al camino de Dios. Y gracias a ella ha crecido eso de hacer oración, de rezar el rosario, de estar
de estar uno con otro por las necesidades, de hacer esas cadenas de oración. Entonces yo cuando llego a mi casa todos reunidos, vamos a rezar, vamos a pedir por tu necesidad, vamos a rezar por este cáncer. Mirar que desde niños chiquitos hasta niños grandes, a adultos, primos que fueron a mi casa a rezar por mi enfermedad, por mi cáncer. Pero más que un cáncer físico, era ese cáncer del resentimiento que venía creciendo desde la niñez, ese coraje, ese odio, un odio y una amargura que ya se estaba creciendo, que hasta los pajaritos me molestaban. Elizabeth se hizo iracunda, con una neurosis que no podía pasarle ni la mosca porque reventaba. Pero todo eso era a causa de que era un dolor, de unas heridas que todavía estaban supurando, que estaban sangrando. Yo le doy gracias a toda la familia del lado de mi papá y del lado de mi mamá, que también hizo mucho para yo poderme curar de ese cáncer. Sus oraciones, definitivamente ese día yo dormí como no tienes idea. Fue creo que después de muchos años tener una tranquilidad y una paz y sentí como que si hubiera agarrado fuerza. Pero gracias a Dios, ellos estaban constantemente en la oración, rosarios, y no solamente aquí, sino que también en México tenemos familia que son, religiosas, y también lo mismo me ponían en oración. Y pues yo, ¿verdad? Sigo con mi vida, sigo todavía con esa soberbia, aún a pesar de que estaba pasando por este cáncer, sigo todavía con esa soberbia, con ese enojo, con esa ira. Bueno, pues entonces llega la separación de el papá de mis hijos, y puedo decirte que se puede sentir una tranquilidad y una calma. Y yo decía, es que yo quería seguir viviendo en esa apariencia de mi matrimonio, quería seguir viviendo en esa apariencia de todo está bien, y yo me aferraba a ciertas cosas, pero a la misma vez el corazón me decía, es que ya no, ahí no es. Pero yo decía, no, pero es que yo estoy casada por la iglesia y yo tengo que mantener mi matrimonio, pero era una falsa, era una mentira. Vivimos el párroco de la iglesia donde pertenecía, no sabes que hay un retiro muy fuerte que se llama Retrovalle. Quieren ir a vivirlo. Pues en ese momento, pues, ay, sí, sí vamos. Pero no se efectuó ese retiro. Y para gloria y obra de Dios, yo creo que todo, Él tiene sus planes para darnos lecciones, para crecer como humanos, para crecer en la vida espiritual y para dar lo mejor de uno, para poderle decir yo de mi parte a mujeres que un matrimonio no es una emoción. Un matrimonio no es solamente una fiesta. Un matrimonio es una gran responsabilidad y una gran bendición en donde tú estás fundando y de donde tú estás depositando tu amor, que viene siendo en esa roca firme, y esa roca es Jesús. Si Jesús es el centro de nuestra vida, va a haber problemas, muchos, va a haber tribulaciones, muchas, pero cuando tú o cuando yo, Elizabeth, se empieza a agarrar de la mano de Dios, dices tú, no voy sola, alguien me viene respaldando. Pero yo le doy gracias a Dios, empiezo a tomarnos, él se va, nos separamos, y entonces empiezo a tener un poco más de tranquilidad yo espiritual, porque yo sí me sentía para todos los lados, de verdad me sentía perdida. Empiezan mis tratamientos de quimioterapia y mi mamá me da de todo. Mi mamá, de verdad agradezco por la vida de mi madre, porque ella me empieza a dar de toda la medicina que ella podía haber encontrado, y siempre hacía oración por el medicamento. En el nombre de Jesús, que esta sea tu sangre, que sea la que le restaure. Pero yo estaba tan enojada que yo le decía, yo no quiero nada. Y especialmente que me voy dando cuenta que todo ese resentimiento y coraje que yo estaba teniendo era con mamá y papá por haberme dejado de niña cuando yo más necesitaba. Papá me decía, pero no te faltó nada, no te faltó en tu cumpleaños, no te faltó un pastel, no te faltó una fiesta, me faltaste tú. Dentro de mí decía, me faltaste tú me faltaste a mí cuando estaban abusando de mí, tú me faltaste cuando estaban insultándome, tú
tú me faltabas, necesitaba esa protección de ese padre que dijera, deja a mi hija en paz, o yo no sé, yo necesitaba esa protección. Entonces, yo me doy cuenta de todo este resentimiento que vengo cargando desde la niñez, que era con ellos. Em, Cuando viene la primera quimioterapia, pues siendo en pandemia, nadie puede estar conmigo y voy sola. Todo el tiempo pensé que iba sola. En ese proceso pensé que iba sola. Y después ahora que estoy en ese caminar, me doy cuenta que Él siempre estuvo conmigo, que Jesús siempre caminó conmigo, que Jesús estuvo conmigo en ese cuarto mientras ese medicamento estaba pasando por mis venas, que era Él el que estaba acompañándome. Pero era tanta mi soberbia y mi odio y mi resentimiento que yo no lo miraba. Yo decía que Él me había dejado sola. Y cuando pasé esa primera quimioterapia, yo me sentía, gracias a Dios, mi cuerpo no reaccionó tan mal, pero había una posibilidad de que yo podía quedarme internada. Ah, pero llego a mi casa, van por mí. En ese momento como que uno no piensa y uno se quiere hacer la fuerte. Miraba a mis niños, pues por cierto tiempo uno no puede estar cerca de ellos. Yo decía, yo creo que me voy a morir. Yo me sentía tan sola y tan desamparada, teniendo tanta familia, me sentía tan sola. Me sentía con muchos vacíos. Y yo pensaba en ese tiempo, llegaba a pensar que el día que yo me muriera, nadie iba a estar en mi funeral. Porque eso sí te puedo decir, tengo muchos compadres, muchos dejados. Esa es otra área donde si uno tuviera conciencia de lo que uno hace y en los compromisos que uno se compromete, ahora que conozco de Dios, qué daño, qué daño. Es un daño que hacemos. No es una bendición darle la luz a un niño cuando ni siquiera sabemos de qué luz estamos hablando, porque todo es por apariencia. Elizabeth vivía en eso. Entonces, yo decía, me voy a morir y nadie va a venir a mi funeral. Yo ya me estaba preparando para morirme. Mi mentalidad era, me voy a morir. Porque, pues, ¿quién vive de un cáncer? ¿Quién se levanta de un cáncer tan rápido? Son largos tratamientos, son largos procesos. Y yo pensaba eso. Y decía, me voy a morir, me voy a morir. Mi mentalidad negativa, me voy a morir. Mi tío, yo estoy en Kairos porque mi tío se llama Ángel Morales. Él fue el primero en vivir este encuentro con el Señor en Kairos. Y él me dice, ¿sabes, Kelly? ¿Por qué no vas a vivir este encuentro? Mira, date la oportunidad, que es bonito. Yo vengo de otro ministerio y sé también de ese encuentro, de esos retiros. Y yo simplemente para que no me estuviera dice y dice, le dije, sí, sí voy. Está bien, yo voy. Voy a vivir Kairos. Vamos a Kairos, pues. Pero todavía con mucho resentimiento, mucho dolor. Y pues eso fue en octubre del 2023, cuando yo vivo este encuentro en Kairos y fue en Santa Brígida, en Las Vegas. Y pues mi tío, conociendo de ese amor de Dios y esa misericordia, me dice, yo quiero que tú también lo conozcas. ¿Cómo no pasar eso que el Señor hace? Y voy a ese encuentro, pero no lo viví al 100. De verdad iba muy resentida, iba enferma, las quimos me habían bajado mi sistema inmunológico, entonces no iba con ese corazón abierto de dárselo al Señor. Viví esos 4 días muy apenas con enfermedad, porque iba con una tos, me había dado bronquitis esa vez. Iba con una tos que no podía dormir ni dejar dormir, yo creo, a las encuentristas que estaban conmigo en ese entonces. Pero se dio, salí de ese compromiso, yo lo miré como un compromiso. Salí de compromiso, nada pasó, simplemente me recordó de dónde yo estaba. En fin, salgo y vuelvo a empezar, eso fue en octubre, me vuelven a dar una quimo, en diciembre me enfermo, se me va la voz, no puedo hablar
y me dice el doctor, ¿sabes qué? Si no te podemos hacer la quimo, porque una vez que te vienes para abajo, te me vas a enfermar y va a ser peor porque te vas a quedar hospitalizada. Y eso fue en diciembre. Para enero, perdón, eso fue en octubre. Para noviembre, en octubre, perdón, yo busco ayuda. Dije, ¿sabes qué? No, yo vuelvo a ir a Kairos. Ahora sí quiero ir a Kairos, porque ya mi mamá, ya mi papá, ya todos habían ido a vivir ese encuentro. Y me decía mi mamá, hija, ve a vivir ese encuentro. Yo creo que tú necesitas volver a vivir ese encuentro. Y yo le decía, no quiero. No estoy lista. ¿Y sabes por qué? Porque yo estaba en el pecado. Yo sabía lo que estaba haciendo y no quería dejar el pecado. Yo sabía cómo me estaba moviendo y yo no quería dejar ese pecado. Yo sabía que regresar a los pies de Jesús iba a ser para un cambio, iba a ser para quedarme, no para simplemente ir a volver a calentar ese asiento y salir y otra vez hacer mis cosas. No, era para realmente comprometerme y decirle, aquí estoy. Ahora sí, como decía nuestra Madre Santísima, hágase en mí tu voluntad y no la mía. Y aunque a veces todavía seguimos en esa rebeldía y en esa lucha, porque es una lucha espiritual constantemente, pero así, ¿verdad? Es hágase en mí tu voluntad y no la mía. Porque a veces lo que uno quiere no pasa y la voluntad de Dios a veces uno no la quiere aceptar. Es muy fácil decir, hágase tu voluntad, pero realmente estamos preparados para la voluntad de Dios, porque eso pide mucho. Pero regresando vivo, vuelvo a buscar ese encuentro. Y antes de vivir otra vez Kairos, cuando yo hablo en el mes de octubre, pregunto, y ese fue en el 2020, en el 2024, porque había pasado un año. Vuelvo a llamar a preguntar informes para cuándo puedo vivir ese encuentro. Y cuando yo hablo para preguntar, me dicen, ay, no, ya acabamos de vivirlas. Apenas esta semana acaban de subir las encuentros. Acabamos de vivir el encuentro de mujeres en San Marcelino. Y yo decía, ¿cómo? Entonces, ¿cuándo es el próximo? Yo pensaba, me imaginaba que por noviembre, diciembre, porque siempre había más encuentros. Y me dijeron, no, sabes que ya no va a haber más hasta el año que entra. Y dije, ¿cómo? Digo, sí, ya no hay más, ya no va a haber más encuentros hasta en marzo. Y yo decía, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, 4 meses esperarme para vivir este encuentro, se me hizo bastante. Porque cuando yo busqué de nuevo a Dios, Elizabeth se sentía seca, se sentía vacía. Llevaba una sequía en el corazón y una necesidad de él que cuando yo lo busqué, él estaba en silencio. Y fueron los 4 meses más largos de mi vida, porque yo ya deseaba vivir ese encuentro, yo ya necesitaba de esa presencia de Dios. Y como fueron transcurriendo los días, habían más misas de sanación y me acuerdo ver en noviembre fue una de Carisma y Misiones aquí en la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe. Y pues yo buscaba, mientras llegaba ese día, yo buscaba porque las quimos seguían, las radiaciones ya venían y una cirugía ya estaba en puerta. Porque esto se tenía un estado 3, siempre cada etapa de cáncer tiene 4 niveles. Y yo decía, si de etapa 1 empezando me fui a 3, pues no me quiero imaginar para la próxima vez que yo vaya, me van a decir ya, estás terminal, porque esa era la mentalidad de Elizabeth, negativa. Yo empiezo a buscar diferentes misas de sanaciones. Había una aquí en Nuestra Señora de Guadalupe que fue de Carismas y Misiones y fueron y me apunto para que hagan oración por mí. Después en enero me entra una llamada y me dice, no, hola hermana Elizabeth, ¿cómo está? Muy bien. Y yo, ¿quién habla? Y me dice, estamos hablando de Carismas y Misiones, la estamos llamando para recordarle de un retiro de las 5 llaves. Y yo decía, retiro de las 5 llaves, no sé de qué me habla. Sí, hermana, su nombre está aquí apuntado que usted va a ir a servir. Le dije, no, pues y yo me empiezo a reír, ¿verdad? Sarcásticamente. Le dije, no, pues si ni siquiera
voy a la iglesia y usted me dice que soy servidora. Y me dice, no, sí, aquí está su nombre en la lista. Y yo decía, no, es que yo no sirvo en ningún ministerio, yo no estoy en iglesia. Y dije, pero pues, ¿sabe qué? Déjeme, yo voy a ese retiro. ¿Cuándo va a ser? Va a ser en enero de enero 17 y pues nos gustaría que usted lo viviera. Bueno, pues está bien, lo voy a ir a vivir. Y en ese encuentro va mi hermana, me acompaña mi hermana, mis tíos que estaban sirviendo. Y en ese retiro de las 5 llaves, es muy bonito porque me llevó hasta la infancia. Todo esto que yo te acabo de decir me lleva hasta recordar de lo que yo no recordaba, indagar, porque me dijeron, aquí solamente eres tú y Dios. Solamente, yo solamente estoy aquí para leerte las preguntas, pero está en ti que tú lo hables con honestidad, que tú indagues muy bien, piensa bien lo que vas a decir, reflexiona muy bien en lo que estás diciendo, porque aquí eres tú y el Señor, solamente. Tú y Dios trabajando en estas 5 llaves que te van a llevar a mirar muchas cosas. Y efectivamente así pasó. Yo le di a mi Señor el 1% y él dio el 99%. Pues yo empiezo este proceso. Creo que eso fue lo que a mí me preparó para darme cuenta dónde estaba mi error, dónde estaba mi cáncer, más que nada. Y cuando yo vivo este retiro, abro todos esos baúles, salen todos esos gases tóxicos que estaban ahí guardados, que no se habían abierto. Y entonces cuando regresamos al salón empieza la oración, es una oración fuerte y la persona que estaba ahí enfrente dice que hay una mujer que está experimentando un calor en el cuerpo, un hueco, un vacío en el estómago, en su vientre, que el Señor la está sanando. Y automáticamente pues estaba escuchando, pero yo sentía ese calor, ¿verdad? Sentía ese fuego dentro de mí, decía, ¿seré yo? ¿Seré yo quien está, de la persona que están hablando? Porque a veces incrédulos te lleva a desconectarte de las maravillas de Dios, de las cosas que Él hace, porque Él es místico. No sabemos cómo actúa el Espíritu Santo. Y yo sentía ese calor en el cuerpo y sentía eso en el vientre que ella estaba diciendo. Y decía, seré yo. Y cuando dije, seré yo, haz de cuenta como que si alguien me hubiera pegado en las rodillas y me hinco. Y solamente lo que hago es llorar, llorar, llorar. ¿Qué estaba pensando? No sé, nada. Solamente era llorar, 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 llorar. Una de las servidoras me empieza a hablar y yo la escuchaba normalmente que me decía el Señor quiere sanarte, el Señor quiere mostrarte lo que Él quiere hacer en ti. Y me empezó a decir muchas cosas y yo pues me dejé llevar. Dije, Señor, yo estoy cansada. Yo estoy cansada de luchar, estoy cansada de esta amargura, estoy cansada de esta neurosis, estoy cansada de gritarle, de maltratar a mis hijos, porque ellos eran los que pagaban todo este dolor y toda esta rabia, la pagaban ellos, porque eran los más indefensos, los que no se podían defender. Y ellos llevaban todo, ellos siguen arrastrando todo eso, pero sé que el Señor está trabajando en nuestra familia, en nuestra iglesia, y estamos reconstruyendo. Cuando pasa eso, pues yo me siento mucho mejor, me siento como que algo se cae dentro de mí, me siento más ligera, pero con esa sequía, con esa hambre. Y yo esperaba ya este encuentro de Kairos, yo decía, yo ya quiero vivir ese encuentro, yo ya quiero que llegue ese día. Y por fin se llegó ese día, se llegó ese bendito día de vivir ese encuentro de Kairos en marzo y viví el encuentro número 11 en Santa Teresita. Pero también todo llevaba mucho, ¿eh? Eso simplemente son procesos que el Señor iba preparando para ese momento. Y a transcurso, como van pasando los días, pues uno empieza a tener esas liberaciones, empieza uno a reflexionar en todo lo que yo estaba viviendo, lo que yo estaba pasando, todo ese rencor, todo ese resentimiento. Y fue ese momento donde yo conozco realmente la misericordia de Dios. Eh, lo que yo experimenté ahí, el darme, el darme cuenta que Jesús siempre estuvo conmigo, que Jesús caminó conmigo,
El saber que siempre el enemigo nos va a susurrar por nuestros errores para que no sigamos a ese Jesús vivo que está entre nosotros, que se mueve entre nosotros. Y todo porque seguía, Elizabeth seguía en esa soberbia, en ese resentimiento. Elizabeth llega con esa sequía, llega con esa hambre de Dios. Y le dije, aquí estoy. No sé qué quieres tú de mí, pero aquí estoy. Pero vine para regresar como el hijo pródigo, ¿verdad? Yo regreso entre mi padre y le digo, aquí estoy. Todo lo que tú me diste, lo malgasté. Malgasté mi salud. Malgasté lo que tú me diste por el resentimiento, por el odio, por la soberbia, por querer hacer las cosas en mi voluntad, porque Elizabeth era una controladora que quería controlar todo, todo. Y ese día que yo encontré a nuestro Señor Jesús, ay, Jesús vivo, no un Jesús que conocemos o que percibía como el que castigaba, que pórtate bien porque te va a castigar. Cuando yo encuentro este amor verdadero de Jesús vivo, de que siempre estuvo conmigo, de cómo Él me perdona y cómo Él me levanta cada día, y que esta enfermedad del cáncer, Él había permitido para yo darme cuenta de dónde yo estaba. Que Él solamente quería sanar esas heridas de la infancia, que Él quería sanar ese resentimiento, que Él quería sanar ese dolor que yo estaba cargando y que yo estaba acumulando, que Él se quería llevar todo eso, que Él quería arrancar de raíz, de verdad, ese dolor y ese resentimiento. A veces es muy difícil creerlo, y Dios o que Jesús, el de antes, es el mismo el de ahora, porque no camina entre nosotros, pero tenemos a su espíritu, tenemos a ese paráclito que nos acompaña, pero es el mismo Jesús el de ayer y el de ahora. Yo me considero como todos los personajes, como María Magdalena, como la samaritana. Yo llegué como la samaritana, sedienta, yo pedía de esa agua viva, pero también me sentía como María Magdalena, pero también me llegué a sentir como Pedro, traicionándolo una y otra vez, negándolo. Y también me sentía como Santiago. Y decía, bueno, pues, ¿por qué no me sanas? Yo decía, ¿por qué no me sanas? Pero es que el Señor tenía un propósito para antes y yo dar testimonio. Yo tengo un sobre y un DVD y un USB que cuando yo regreso, después de haber vivido mi retiro, yo regreso al doctor para que ya me hagan todos los exámenes que me tienen que hacer. Y me dice, sabes que este es el último examen que te vamos a hacer. Ya vamos a entrar, ya estás bien, vamos a hacerte las radiaciones y removerte todo. Me iban a quitar matriz, ovarios, todo. Y voy, me hago los estudios, fue un martes. Para día viernes me llaman por teléfono. ¿Sabes qué? Necesitas venir a la oficina. Y automáticamente mi mente era, ya, es que me están hablando muy rápido. O sea, ¿por qué me están hablando tan rápido? Es que no, ya, me voy a morir, yo preparo todo. Le digo a mi hermana, ¿sabes qué? Mira, aquí te voy a dar esto. Si algo me llega a pasar, tú llamas a estas personas, tengo un seguro de vida. Mi mente empieza a trabajar, ¿verdad? Con una tranquilidad y con una paz, eso sí te voy a decir. Yo me sentía tranquila, lista para morirme. Y ya, me voy a ir, me van a dar dinero, me lo voy a gastar. A ver, yo pensando en qué es lo que iba a hacer, ¿verdad? Con ese dinero. Cuando yo llego ahí a la clínica, miro un sobre amarillo que todavía tengo conmigo, ¿verdad? Son esas pruebas del Señor. Me dan un folder amarillo, un DVD y un USB. Y cuando yo llego, pues todavía, pues como es pandemia, empiezan a poner, todo tienen el cristal entre medio. Y me dicen, toma asiento. Y yo miro el folder amarillo y mi mente, pues ya estaba preparada. Dije, "Ah, ni modo, Señor, ya, yo me voy tranquila. Tú ya me estás sanando de este dolor y resentimiento que tú me dejaste mirar. Bueno, pues ya ni modos. Se sienta y me da el sobre amarillo y me dice,
Tú sabes que yo soy agnóstico. Yo no creo, yo no creo en ninguna religión, pero yo no sé a qué ser superior tú te hayas encomendado. Me mencionó muchos, ¿verdad? Que el universo, que varias cosas. Y me dijo, aquí tienes esto, este sobre. Hemos platicado con los colegas, otros oncólogos, para revisar tu caso. Dice, pero te felicito. Tienes 0 células cancerinas. De verdad que yo en ese momento no lo creía. Decía, ¿cómo? Si tengo etapa 3, no he recibido todo mi tratamiento, no he acabado mi tratamiento, pero yo en ese momento me sentía abrazada. No sé si alguna vez han experimentado ese abrazo tan cálido y tan suave cuando te ponen la mano en el hombro y te dicen, aquí estoy contigo. Yo solamente me dijo, quisiera conocer a tu Dios. Y estos doctores están aquí en White Memorial. Ahí fue donde yo estaba recibiendo todo mi tratamiento. Me dijo, quiero conocer a tu Dios, porque no hay lógica a lo que estamos mirando. Y me empezó a mostrar todo se puede decir, todo mi caminar, todo lo que desde examen número 1 hasta último examen que me hicieron. Me dijo, no hay lógica, no entendemos. 0 células cancerinas. En ese momento solamente doblé rodillas, lloré, lloré y lloré, dándole gracias a Dios, porque y aún así estaba incrédula, ¿verdad? Que ella todavía estaba con esa mentalidad de que no puede ser. Tengo etapa 3, es cáncer etapa 3. ¿Cómo puede ser? No puede ser posible. Y de verdad te lo digo, me siento tan chiqueada y tan consentida por Dios, porque ha habido muchas manifestaciones en mi vida que a veces digo, Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Cuántas personas, niños, pasando por esta situación? Adultos, conocidos, hermanas de la iglesia. Y yo en ese momento simplemente decirle el por qué yo, el sentirme apapachada y querida por él, por todo lo que él ha manifestado en mí, cómo él se ha hecho presente. Es increíble, de verdad es increíble. Y cuando yo escucho esta alabanza de César Marín, de fe, que lo que la ciencia no pudo lograr, Jesucristo lo hace. Una vez más, siento que habla de mi vida, habla de ese cáncer, del resentimiento, habla de ese cáncer de dolor, de soberbia, que cuando uno le dice, Señor, aquí está, ya no lo quiero, Él hace lo que tiene que hacer. A veces todas enfermedades, todas circunstancias es un aprendizaje. ¿Qué es lo que el Señor viene a enseñarme? ¿Qué es lo que el Señor quiere de mí? Y eso es lo que ahora le digo, Señor, ¿qué quieres tú de mí? Porque Él hace una conversión en mi vida. Muchos dicen de 365 grados y yo digo, pues es que yo no sé qué cambio has hecho en mi vida, Señor, pero sí me siento diferente. Mi iglesia, que son mis hijos, siguen a Jesús. Mi hijo es un servidor de 2KM también. Y a veces también le doy mérito, mucho mérito al papá de mis hijos, porque él también los sigue encaminando en el caminar y en el servicio. Él les ha instruido y digo, wow, Señor, a veces lo que no podíamos hacer juntos, lo estamos haciendo separados, pero con un solo propósito, instruir y guiar a nuestros hijos en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Elizabeth ha cambiado mucho su forma de ser. Era muy neurótica, iracunda, peleaba con todo el mundo, con el carro de enfrente, que por qué no te mueves, que por qué no te quitas, que porque no había palabra que no dijera mi boca. Todas esas malas palabras que tú podrías imaginar, aquí estaban para estar maldiciendo.
Y ahora que el Señor ha trabajado y que está trabajando conmigo, porque esto de conversión es día a día. No solamente ya viví mi encuentro y Dios cambió mi vida. No, esto es de todos los días. Es un cambio constante día a día para dar fe y testimonio de lo que el Señor está haciendo en mí y hace en cada uno de nosotros en la fe, orando, practicando, haciendo su evangelio, viviendo su evangelio más que nada, porque una cosa es escucharlo, una cosa es decirlo, pero cuando lo empiezas a vivir, cuando empiezas a mostrar a ese Jesús vivo, no solamente con palabras, sino con tus hechos, que no es fácil, pero que poco a poco el Señor nos va restaurando. Que gracias a la intercesión de la Virgen María, porque yo siempre le he dicho, enséñame a ser como tú, obediente, porque Elizabeth era muy rebelde, era muy desobediente. Entonces empiezo a pedir mucho esa intercesión de María, que digo, mamita, ayúdame a ser como tú, ayúdame a tener un corazón dócil, un corazón con bondad. A Jesús le pido ahora que me dé ese corazón manso y humilde, que me enseñe a dominar todas esas emociones que todavía sigo trabajando, porque cuánto no herimos, cuánto Elizabeth no ha herido a personas que ella quiere, a personas que ella ama, por ese enojo, por esa ira. Y hay cosas que nosotros hacemos que no hay cambio atrás. Una vez que uno tira esa espada y esa daga, cuando sale esa palabra hiriente y lastima, es muy difícil quitarla, porque dicen que un golpe se va, se desaparece el moretón y ya, pero una palabra queda muy marcada en la mente, en el corazón, lastimamos y herimos. En este caso creo que mis hijos fueron el target, fueron el punto, el de estarlos, de todo lo que Elizabeth estaba pasando, de todo lo que vivió en su niñez, querer descargarlo con ellos. Y creo que para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo, este encuentro de Kairos Time Metanoia sigue haciendo muchos cambios en mi vida. Estoy sirviéndole al Señor, pero ahora lo sirvo con amor. Creo que este momento es el mejor servicio que le he dado y Él conoce mi corazón con honestidad, sin apariencia, sin engaño, simplemente por agradecimiento y por amor. Y es como, como decimos, ¿verdad? Cómo no conocerle y no amarle, y cómo no amarle y no servirle de tanto de lo que Él se está haciendo de mi vida, de tanto de lo que Él me da en abundancia. De verdad, yo no puedo quejarme. Me ha dado mi salud y creo que con mi salud y teniéndolo a Él, no me falta nada, porque de una u otra manera la bendición llega.